Bendiciones para todos. Este es un día maravilloso dado por el Señor. Hoy nuevamente estamos en el programa Eventos y Personajes. Los eventos y personajes que se dan en este programa es para ayudarnos a conocer, es para ayudarnos a entender cómo en nuestra vida también pasamos estas situaciones, y esto nos puede ayudar muchísimo para entender y comprender de qué manera nosotros podemos darle salida a todas nuestras situaciones, o a veces son conflictos que no entendemos y no comprendemos. Los personajes de la Biblia fueron escritos guiados por el Espíritu Santo a hombres que fueron inspirados para poder escribir. Muchos de ellos estaban presentes en las situaciones y podían escribir los libros o los hechos o los personajes. Por eso la Biblia es un libro donde nosotros podemos encontrar estas situaciones y podemos extractar lo mejor de ellos. Hoy el personaje que Dios me ha permitido traer para poderles a ustedes contar, para poderles decir cómo este personaje tuvo una situación bien complicada, bien difícil, y de esto vamos a sacar una enseñanza para nuestra vida. El tema que le he colocado es: no todo lo que brilla es oro. Sabemos que hay muchas cosas que son bonitas, muchas cosas que son agradables y que todo parece bien, pero cuando llegamos al fondo de la situación vemos que no era así como nosotros lo creíamos. Hay cosas o personas que nos pueden deslumbrar en un principio, pero si se busca algo más profundo en el interior, encontraremos que no son tan buenas como se pensaba. En nuestro personaje, él tuvo una experiencia en la vida cuando se deslumbró por situaciones materiales, las apariencias que vio en una gran ciudad y cómo fue deslumbrado, pero después vio la realidad de las cosas. Dios es un Dios muy bueno. Él siempre desea lo mejor para nosotros. Él siempre desea que nosotros veamos las cosas tal y como son, con la realidad, con nuestros ojos, con los ojos de Dios, con los ojos espirituales, para no caer en todas las tentaciones o para no caer en las situaciones y circunstancias que hoy nuestro personaje va a enseñarnos y a mostrar a través de la palabra de Dios. Este personaje es Lot, el sobrino de Abraham. Si miramos unos capítulos anteriores de la palabra de Génesis, capítulo 12, observamos que Abraham, Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, de sus costumbres, iba a comenzar una nueva vida, en un nuevo territorio y con una nueva visión de la vida. Pero cuando Abraham sale con él su sobrino Lot. Y Lot está siempre al lado de Abraham. Y por causa y por la bendición que Dios le dio a Abraham, también Lot fue muy bendecido. Cuando ellos salen de Egipto y se establecen ya en Egipto, estuvieron en el programa pasado, estuve comentando cómo Abraham llegó a Egipto y de allí Dios lo saca porque no era el lugar correspondiente y vuelve otra vez al lugar que Dios le había dicho. Abraham sale con mucha riqueza, igualmente su sobrino Lot. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 13 que subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él, su mujer, todo lo que tenía, sus posesiones, y con él su sobrino Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y sucede que ellos se establecen allí en este lugar. Y la palabra nos dice que la tierra no era suficiente para los dos, para que habitasen juntos, porque las posesiones que tenían tanto Abraham como Lot eran muchas.
y no podían morar en un mismo lugar. Y sucedió que hubo una contienda, un conflicto entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abraham, viendo la situación, le dice a Lot: es mejor que no haya altercado entre nosotros, no hayan conflictos, no hayan problemas. La tierra es muy grande y mejor separemos. Pero Abraham fue muy inteligente. Le dio la oportunidad a Lot para que escogiera su territorio, escogiera su terreno, porque él sabía que donde él fuera, Dios siempre lo iba a bendecir. Entonces es cuando Lot dice, él observa, ¿no? Empieza a mirar toda la tierra y mira un terreno muy bueno para establecerse con su familia. Observó una gran llanura que tenía riegos y dice como los de la tierra de Egipto. Ahí solamente podemos observar ya cómo Lot tenía una visión diferente a la de Abraham. Él observó que la tierra era muy buena como la de Egipto. Y Egipto tiene en la palabra de Dios una interpretación como el mundo, con costumbres mundanas. Y de ahí es donde comienza todo el problema de Lot. Y estaba en dirección a Zoar, quiere decir, estaba cerca de Sodoma y de Gomorra. Estas dos ciudades muy difíciles. Y Lot establece allí su tienda, porque ellos eran nómadas, arma su tienda con su familia, con sus siervos, con su ganado, y empieza allí a desarrollar su vida familiar. Pero luego dice la palabra de Dios que Lot fue acercando sus tiendas hasta Sodoma. Poquito a poco fue corriendo. ¿Qué tuvo que haber pasado antes? Yo me imagino que Lot, su esposa, sus hijas, iban de vez en cuando por allí a estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y ya después de observar, de mirar cómo eran estos lugares, empezaron a enamorarse de estas dos ciudades. Porque Sodoma y Gomorra eran dos ciudades muy potentes, eran dos ciudades que tenían mucho esplendor, habían muchas cosas atrayentes, como algunas personas cuando de pronto vienen de otra ciudad pequeña y llegan a una ciudad grande, se enamoran, quedan extasiados, quedan sorprendidos de la belleza del lugar y comparan con lo que ellos tienen y dicen, no, donde yo vivo es un lugar muy pequeño, no tiene todas las comodidades, pero aquel lugar que era Sodoma y Gomorra, para ellos los dejó deslumbrados. Pero la palabra del Señor nos dice que los habitantes de esa ciudad eran hombres malos, pecadores, contra Dios en gran manera. Tenía mucho esplendor, tenía muchas cosas atrayentes, pero los habitantes de este lugar eran pecadores en gran manera. Tenían unas costumbres paganas muy terribles, muy difíciles, que iban en contra de las cosas de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y Lot, como ya había caminado con Abraham, él conoció en parte a Dios, sabía, porque él conocía muy bien que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te diré. Cuando Dios le dice eso a Abraham es porque Abraham tenía que dejar sus costumbres, porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos, donde era una ciudad idólatra, y por eso el Señor lo saca de allí para llevarlo a un lugar. Pero como Lot se queda con Abraham, se va detrás de él, él sabe muy bien que lo que Dios quería para Abraham era una tierra nueva,
eran unas nuevas costumbres, era guiado por el Señor y llevaba la bendición. Pero Lot, él veía más lo material, él veía más las cosas del mundo que al mismo Dios de los cielos. Estas ciudades de Sodoma y Gomorra eran riquísimas, había mucha majestuosidad, eran deslumbrantes ante los ojos de aquellos que llegaban. Y eso fue lo que atrajo a Lot, a su esposa y a sus hijas. Cómo fueron deslumbrados. Había mucha riqueza en ese lugar, habían unas costumbres muy paganas, habían carnavales, habían fiestas paganas, mundanas, y todo eso fue deslumbrando la vida de esta familia. Ellos no se conformaron con la tierra que Abraham le había dicho que escogiera. Había una llanura muy buena. Para ellos empezar una vida maravillosa como familia, pero no. Ellos, como dice la palabra, poco a poco se fueron acercando hasta Sodoma, hasta llegar al punto de vivir en esta ciudad, de tener propiedad, de tener bienes, de tener todo allí dentro de esta ciudad. Ellos no miraron el pecado que había tan grande en estas dos ciudades, sino que estaban deslumbrados totalmente por su majestuosidad. Cuando Dios decide destruir estas ciudades a causa de su maldad, se lo cuenta a Abraham y le dice Dios: voy a destruir estas dos ciudades. Son ciudades muy malas en extremo. Y eso es lo que muchas veces sucede en algunos lugares. Hubo un lugar aquí en nuestra nación de Colombia que fue destruida por un volcán. Fue destruida y arrasada totalmente, que fue la ciudad de Armero. Armero era una ciudad muy próspera, era una ciudad muy bendecida. Allí había toda clase de negocios, de comercio, bancos, se movía mucho dinero en este lugar y era una tierra muy próspera, muy productiva. Pero lo que pocos sabían de esta ciudad de Armero, Tolima, era que en esta ciudad había mucha maldad, había mucha prostitución de niñas de 13, 14 años, niñas adolescentes. Aparte de eso, ellos celebraban unos carnavales llamados el Carnaval del Diablo. Y en el Carnaval del Diablo se hacía toda clase de orgías y toda clase de maldades. Y fue por eso que por estas maldades vino la destrucción sobre esta ciudad y desapareció totalmente. Asimismo fue la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Fueron dos ciudades que, aunque tenían toda la prosperidad, aunque tenían todas las cosas materiales, en su interior había podredumbre, había maldad, había horrores, cosas espantosas que aparentemente nadie las veía, pero que Dios sí, conociendo el corazón de los hombres, observaba cómo la maldad, y dice que la maldad de estas dos ciudades llegó hasta la presencia de Dios. Y seguimos mirando que él le cuenta a Abraham: voy a destruir esas dos ciudades. Y es donde Abraham empieza a intervenir: Señor, si hay 30 justos, ¿tú la destruirías? Pero miró y no habían 30 justos. Luego Abraham dice: si hay 20 justos, ¿no la destruirías? Tampoco habían 20 justos. Si hay 10 justos, Señor, y tampoco habían 10 justos. No había nadie, pero Dios intercede por su sobrino Lot ante Dios, porque él sabe que él está allí viviendo. Y el amor de Dios
El amor maravilloso del Señor es muy grande. ¿Qué hace Dios? En el capítulo 19 del libro de Génesis nos dice la palabra que el Señor envió 2 ángeles. Estos ángeles tenían cuerpos humanos. Cuando llegan allá, Lot se da cuenta que son extranjeros, que no son del lugar. Y llegan, dice la palabra del Señor, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, más o menos un espacio de las 6 de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta y viéndolos se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Una de las cosas buenas que hizo Lot fue recibirlos y hospedarlos, brindarles el hospedaje, brindarles la protección, brindarles alimentos. Esto es una de las cosas que había ya en el corazón de Lot, porque él había andado con Abraham y sabía que es una de las cosas que Dios desea, que nosotros como hijos de Dios seamos personas amables, seamos personas hospedadoras, seamos personas que brindemos ayuda a los que lo necesitan. Y eso lo tenía muy bien grabado, lo tenía muy bien marcado este hombre Lot. Y él les ofrece a ellos que su casa, porque ya Lot tenía casa dentro de Sodoma. Por eso cuando los ángeles llegan lo encuentran sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma. Mira cómo Lot ya había hecho vida allá, ya había formado sus negocios, ya tenía todo lo que una persona humanamente desea y estaba muy tranquilo, muy relajado. Él sabía muy bien la maldad que había en esta ciudad, pero él se hacía el que no se enteraba de nada. Hacía como muchas personas que ven el mal y no hacen absolutamente. Nunca oró, nunca intercedió por esa ciudad, sino todo lo contrario, se pegó a las costumbres de esa ciudad. Dice que estos ángeles llegaron a la casa de él y se querían quedar en la calle, porque eso era costumbre, se quedaban en las plazas sencillamente. Pero los ángeles sabían muy bien la maldad de esta ciudad. A ellos no les iba a pasar absolutamente nada, porque eran 2 ángeles, pero tenían sus cuerpos como humanos, normalmente como 2 hombres. Y cuando ellos aceptan que Lot les brinda hospedaje, ellos están en su casa y llegan los hombres de Sodoma a golpearle a este hombre Lot. Y en el versículo 5 dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, no los dejó entrar, sino salió Lot y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. Mira cómo Lot ya sabía lo que estos hombres de Sodoma querían hacer con estos 2 varones que llegaron a la casa de Lot. Los querían violar, porque era una ciudad maldadosa, era una ciudad que no tenían principios ni valores y querían violarlos a ellos. Y dijo Lot: he aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os los sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere.
Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi techo. Muy duro la decisión que dice Lot que hagan. Prefiero entregarles mis hijas para que hagan lo que quieran con ellas, pero a estos dos hombres no los vayan a tocar. Muy difícil la situación, pero estos hombres tenían una mentalidad depravada, una mentalidad que querían violarlos, y ellos insisten. Y cuando Lot llega y cierra la puerta, está ahí hablando con estos hombres, los ángeles lo toman y lo entran rápidamente y cierran la puerta. Pero esto no se iban a conformar estos hombres. Empezaron a golpear tan fuertemente que querían derribar la puerta. Pero los ángeles hirieron con ceguera a estos hombres para que se descontrolaran y no pudieran encontrar la puerta para hacer el daño que querían hacer. Eso nos dice la palabra de Dios. Y el aviso que quería darle los ángeles, los varones, a Lot fue: tienes que salir de este lugar con tu familia, tienes que irte de acá, porque viene el juicio de Dios sobre esta ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y Lot quedó sorprendido. Él no quería salir. Su corazón, sus posesiones, su vida ya la había dejado allí en Sodoma. Todo lo que él tenía, todas las riquezas que había conseguido, las tenía allí en esta ciudad. Igualmente su esposa y sus hijos. Pero los ángeles le dicen: mira, si tienes yernos, si tienes hijos, avísales a todos, porque el juicio de Dios viene sobre este lugar. Y dice que Lot fue donde estaban sus yernos y les dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, todavía no eran sus esposos, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Dios va a destruir esta ciudad. Pero estos hombres, estos yernos, dijeron: es mentira, y empezaron a burlarse de Lot. Y dice la palabra que al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot, lo estaban empujando, porque era difícil que Lot se desprendiera de este lugar. Y le dijo los ángeles: levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no tengan el mismo castigo que van a tener estas dos ciudades. Y dice que lo sacaron, pero en un momento se detuvieron. Se detuvo Lot, su esposa y sus hijas. Mira cómo Lot se había apegado tanto a estas cosas materiales. Él creía que esa ciudad era muy linda, era muy majestuosa, era muy deslumbrante, pero Dios sí conocía el fondo de ese lugar y de esa ciudad. Y dice que tuvieron que los ángeles arrastrarlos, cogerlos de la mano y llevárselos de allí, porque ellos no querían irse. Pero Lot y su esposa y sus hijas estaban aferrados a la vida que tenían en Sodoma. La orden de Dios era escapar por su vida y no mirar atrás. Conocemos la historia de cómo la esposa de Lot mira hacia atrás porque su corazón estaba puesto en las riquezas y en el esplendor de aquella ciudad. ¿Qué aprendemos de este personaje? Primero, que la fe de Lot era muy débil. Él dudó mucho. Él no quería salir de allí. Él estaba muy arraigado y muy aferrado a este lugar. Se dejaron deslumbrar por el mundo y se adaptaron a vivir en este lugar lleno de corrupción. Sus hijas iban a hacer hogar allí,
para casarse con estos hombres de Sodoma. Su esposa, cuanto más, estaba apegado a lo material y a las riquezas. Cuando los ángeles llegaron, encontraron a Lot sentado a la puerta de la ciudad, adaptado de ver el pecado de este lugar, que a diario se practicaba, y Lot no se inmutaba por nada. Aunque él tenía en su corazón un cierto temor de Dios, nunca hizo nada para sacar a su familia de ese lugar y vivir lejos de esas ciudades. Hicieron todo lo contrario. Era más fuerte la vida material que la vida espiritual. El Señor, antes de enviar los juicios, sacó a sus hijos para que no recibieran el castigo. Así es Dios. Él siempre, antes de enviar un juicio, saca a sus hijos primero, saca a su pueblo primero. Él avisa a sus siervos para que salgan de ese lugar y salgan de allí donde van a tener peligro. Así va a ser en el día del rapto. Antes de que lleguen los juicios de Dios, el Señor va a sacar a su pueblo de este lugar, de esta tierra, para que no nosotros tengamos que pasar por los juicios que vienen sobre la tierra. Lot fue librado de este juicio, pero ¿a causa de qué? De la intercesión de su tío Abraham. Abraham intercedió por él. Por eso Dios le libró de este juicio. Lot practicaba la hospitalidad, que eso fue un buen punto a su favor, y lo hizo con estos dos varones que eran ángeles enviados por el Señor. Aunque él creyó al juicio de él, sin embargo, su corazón estaba aferrado a este lugar. Sale de esa ciudad, pero le dolió en el alma, porque llegó en un momento en que se frenó y no quería continuar allí. Lot recibió el pago de lo que se sembró en aquella ciudad. Sus hijas, después de que terminó todo, que vieron la destrucción de estas dos ciudades, su mamá queda convertida en estatua de sal y queda Lot, ya viejo, anciano, queda con sus dos hijas. ¿Y cómo es el corazón de estas dos hijas? De maldad. Porque se dijeron la una a la otra: nuestro padre ya es viejo, nosotras ya no vamos a tener ninguna descendencia. Pues ¿qué nos toca hacer? Llegar a nuestro padre y tener relaciones con él para tener descendencia. Y cometieron incesto para prolongar su descendencia. Mira ya la maldad que había en el corazón de estas muchachas que estuvieron viviendo en esta ciudad de Sodoma y Gomorra. El Señor nos está llamando a una vida consagrada para Él. Lo material debe ser un segundo plano y debemos tener en cuenta que habrá un juicio para esta tierra. Estamos en el tiempo donde el Señor le está avisando a un pueblo para que se consagre a Él, para que no vaya a sufrir el juicio que viene a la tierra. Pero como les digo, antes de eso el Señor sacará a su pueblo. Esta historia de este hombre, de este varón Lot, nos puede mostrar cómo para muchas personas y para muchas vidas es más importante lo material que lo espiritual. ¿A cuántas personas se les ha predicado? ¿A cuántas personas se les ha dicho que el Señor viene por una iglesia? ¿Y cuál es la respuesta? Ustedes están locos, eso no puede suceder. O se burlan del Evangelio y no quieren tener una relación con Dios. Sucederá igual como sucedió con Noé, cuando el Señor dio oportunidad a través de la construcción del arca para que se salvaran todos aquellos que creyeran a la predicación de la palabra que tenía Noé. Y la gente no creyó, la gente se burló y solamente se salvaron 8 personas, que fueron Noé, su esposa, sus 3 hijas y sus 3 yernos.
Dios da oportunidades y en este momento la está dando el Señor. Le dio la oportunidad a Lot, le dio la oportunidad a su esposa, le dio la oportunidad a sus hijas, pero cada uno toma su decisión. Mi amado amigo, solamente quiero decirte, si tú tomas la decisión por el Señor, te librarás del castigo que viene sobre la tierra. Si tú no crees a la palabra del Señor, sufrirás las mismas consecuencias. Así es que vamos a darle gracias a Dios porque la vida y la historia de este personaje Lot nos da un aviso de que Dios, antes de mandar un juicio sobre la tierra, avisa a sus hijos y a sus siervos. Él tiene amor y tiene misericordia. Gracias te damos, mi Dios, por la palabra, Padre Santo, que quedó escrita, Señor, de la historia de este hombre Lot, el sobrino de Abraham, pero que en su corazón no hubo un corazón sincero y puro para ti, porque si él hubiese seguido los mismos pasos que siguió Abraham, hubiera sido bendecido grandemente. Tú le diste tierra, tú le diste riquezas, pero él escogió otro camino totalmente diferente. Escogió el camino de la maldad. Pero en tu gran amor y misericordia, Señor, le salvaste la vida. Perdió todo, perdió su esposa, perdió a sus hijas igualmente, porque ya después de una situación que estas muchachas hicieron con él, ya la vida fue totalmente diferente. Ya no había familia, ya no había hogar. Señor, ayúdanos para comprender y entender cuando tú nos hablas y cuando tú nos estás diciendo que vendrá juicios y debemos estar preparados para salir de este lugar. Ayúdanos, Señor, para no aferrarnos a las cosas materiales, sino a buscar tu santa presencia. Cada uno de los personajes y eventos que se dan en este programa nos traen una enseñanza para nuestra vida. Si te gustó este programa, dale me gusta y compartir para que otras personas lo puedan entender. Y así es como el Señor en su palabra nos puede enseñar grandes verdades. Dios les bendiga y hasta pronto. Bendiciones.